Bienvenidos ya a la tercera semana de este curso e-learning. Hoy día, a través de esta presentación, quiero introducirlos al tema de la semana que tiene que ver con los estereotipos de género, los roles de género y la discriminación de género. Bueno, como les decía, el objetivo es identificar primero los roles y estereotipos de género y cómo estos se van reproduciendo en la vida social. Luego, conocer la situación de mujeres y hombres en nuestra sociedad a propósito de esta construcción social y evidenciar la situación de desigualdad que existe entre ambos sexos. El contenido de la unidad es estereotipo de género, roles de género, discriminación de género y prejuicios de género. Un poco retomando lo que veíamos en la clase anterior, en la semana pasada, ¿cierto? Lo que vimos es que por un lado tenemos una diferenciación entre el sexo y el género, el sexo en tanto una diferencia que se produce por razones biológicas, hormonales y de otro tipo que ustedes conocen mejor de lo que conozco yo, y que cada cultura y cada sociedad le asigna o simboliza esa diferencia sexual de una manera determinada, de manera que se construye lo que denominamos el sistema sexo-género. Y ese sistema sexo-género opera en todas las sociedades, en todas las culturas y en todos los espacios. No hay ninguna sociedad que no disponga de un sistema sexo-género. Lo que varía es el contenido de ese sistema sexo-género, o sea, la simbolización de ese sexo-género. Cuando hablo de simbolización me refiero a aquello que la cultura dice que puede o no puede hacer un hombre o una mujer, características, actividades, emociones que pueda experimentar un hombre y una mujer. ¿Y esto cómo ocurre? Ocurre que al momento de nacer, ¿cierto? Se nos asigna un género en función de esa diferencia sexual, de esa diferencia que es biológica. La matrona, el matrón, ¿cierto? La doctora, el doctor nos recibirá y cuando los recibe, ¿cierto? Lo primero que mira es los genitales. Si ve un pene, es un hombre. Si es una mujer, va a encontrar una vagina, ¿cierto? Entonces, en función de eso, le asigna un género. Luego después, a partir de esa asignación, que es al momento del nacer, se produce la identidad de género. Y esa identidad de género se establece más o menos entre los 2 a 3 años de edad. Y el niño o la niña, ¿cierto?, se va asumiendo y se sabe como perteneciente al grupo de los hombres, o sea, al grupo de lo masculino, si estamos hablando de género, y en el caso de las niñas, al grupo de lo que se denomina femenino. Como veíamos en las láminas anteriores, el sistema sexo-género resulta binario. Por lo tanto, uno cuando se va construyendo, ¿cierto? Y esta identidad se va forjando, el sistema sexo-género nos obliga a plantearnos o como niños o como niñas, o sea, perteneciente al mundo de lo femenino o al mundo de lo masculino. Y en ese sentido, el sistema sexo-género es dicotómico, porque no reconoce identidades intermedias entre lo femenino y lo masculino, ¿sí? Luego de esta identidad de género y apareada, digamos, con esta o junto con esta identidad de género, se incorporan rápidamente los roles o papeles de género, que es todo el conjunto de normas y predisposiciones que una determinada sociedad o cultura señala que debe tener el comportamiento femenino o masculino. Como les decía ya, esto puede variar de cultura en cultura, pero estos mandatos, estos comportamientos esperables, ¿cierto?, para unos y otros existen en todos los lugares. Los estereotipos de género, ¿cierto? En general los estereotipos son un mecanismo que nos ayuda a simplificar nuestra vida social. ¿En qué sentido? En que establece como ciertos cajones, por decirlo así, que nos dan rápidamente una imagen de algo. Son preconcepciones que tienden a ser muy generalizables, ¿cierto? Y es un proceso mental que nos permite organizar la información que nosotros recibimos producto de los estímulos que hay en el entorno. Entonces nos simplifica la vida social, nos ayuda a predecir ciertos acontecimientos, nos establece ciertas categorías sociales, económicas, para hacer más sencilla nuestro tránsito por este mundo, ¿ya? Tiene una función que es cognitiva, perceptiva y para categorizar. Es una imagen mental absolutamente simplificada porque tiene que ser lo más general posible.
Es un conjunto de creencias sobre los atributos asignados a un grupo, aceptados culturalmente, aprendidos, sociales y compartidos. Eh, los estereotipos, como les decía yo, nos ayudan a desenvolvernos en el mundo social. Por ejemplo, si nosotros vamos, son la 1 de la mañana y vamos caminando por la calle, ¿cierto? Y nos encontramos de frente, vemos a alguien que viene con un abrigo largo, ¿cierto? O con una boina, con las manos en los bolsillos, ¿cierto? Y caminando medio cabizbajo. Ese estereotipo nos dice algo, ¿ya? Esa imagen que es generalizada nos ayuda para decir, sigo caminando por esta vereda o cruzo otra vereda o me regreso, ¿de acuerdo? De manera que me hace más sencillo mi toma de decisiones para ese minuto. Dependiendo de lo que yo tenga como estereotipo, ¿cierto? Voy a seguir caminando o voy a cruzar. En este caso, ¿cierto? También es aplicable a los estereotipos de género. O sea, estas generalizaciones, estas extensiones que hacemos a estas categorías en relación al género son la adjudicación sociocultural de ciertas características que son construidas a partir del sexo. Las actitudes y valores y la historia, ¿cierto?, socialmente construido en relación al género. Esos son los estereotipos de género. Los estereotipos basados en roles y normas de género. Los roles y normas de género nunca son neutrales o estáticos. Nunca son, sobre todo, jamás son neutrales. Los estereotipos tienden a ser negativos y contribuyen a la discriminación por razones de género, cuando estamos hablando de estereotipos de género. Determina las expectativas tanto de hombres como mujeres. A propósito de las vocaciones, la mayoría de los que participa o trabaja en salud son mujeres. Si ustedes miran las carreras de salud, ¿cierto? Tienen un alto porcentaje de matrículas de mujeres. Lo mismo ocurre con las carreras de educación. Y eso no es casualidad, ¿ya? La vocación también está construida social y culturalmente en base a las expectativas que cada una tiene respecto de su identidad genérica y que por supuesto también el resto te transmite, ¿cierto? Pensemos en los juguetes que tenemos cuando niños, ¿cierto? ¿Con qué jugamos? Hoy día puede haber una mayor diferenciación en relación a eso, pero las revistas de publicidad de Navidad y para el mes del niño siguen haciendo esta distinción, ¿cierto? Por un lado tenemos los juguetes de niñas y por otro lado los juguetes de niños. Y ese juego simboliza una serie de normas y roles que te están asignando a través del juego, ¿ya? A pesar de los avances que ha habido y de la discusión que ha habido, ¿cierto? Hasta no poco tiempo atrás hubo una fuerte discusión en relación a las imágenes que se proyectan en estos juegos, en estas revistas de promoción de juguetes. Hace muy poco, creo que fue a comienzos de año, si no me equivoco, o a más tardar el año pasado, hubo una gran polémica a propósito de la promoción, ¿cierto? No me acuerdo si era calcetines Monarch o calzados escolares, ¿cierto? Donde había una hipersexualización de las niñas que aparecían ahí. O sea, eran menores de edad, derechamente menores de edad, ¿cierto? En posiciones y en expresiones bastante sexualizadas, ¿de acuerdo? Entonces, a eso nos referimos cuando generamos situaciones que a partir de estos estereotipos se van construyendo. El prejuicio es una opinión, ¿cierto? O un juicio de carácter negativo, francamente negativo, que aparece sin ningún fundamento, no hay ninguna razón, ¿cierto? O racionalidad detrás de esa idea. Por ejemplo, que el prejuicio de que los niños no lloran, ¿cierto? Las percepciones y creencias y actitudes creadas y aprendidas sobre imágenes estereotipadas, cuyo componente principal es de carácter evaluativo y emocional, conforme a las expectativas que cada uno tiene respecto del género. Es una actitud y comportamiento hostil hacia una persona o grupo por el simple hecho de formar parte de ese colectivo social, producto de las generalizaciones simplificadas. Las generalizaciones simplificadas, como veíamos, son los estereotipos, ¿ya? Entonces, los prejuicios tienen un carácter negativo, no tienen fundamento racional y se aplican hacia los miembros de un colectivo que ha sido tradicionalmente o históricamente objeto de ciertos estereotipos.
Saliéndonos un poco de la temática del curso, ¿cierto? Podemos encontrar bastantes prejuicios en el ámbito, por ejemplo, de la pobreza. O sea, quien es pobre porque es flojo, ¿cierto? Y no entramos a otro análisis. En esa expresión no hay ninguna racionalidad, no hay ninguna idea racional que fundamente esa idea respecto de las personas pobres. Lo mismo ocurre con otras categorías, como los pueblos originarios, particularmente los mapuches en esta zona. Lo mismo ocurre con las mujeres, ¿ya? Estos prejuicios hacia las mujeres son las mujeres que llegan a puestos altos, son mujeres que son escaladoras, que han hecho uso de sus atributos físicos, ¿cierto? Eso es un prejuicio. Pensar que una mujer no puede llegar a tomar cargos de autoridad o de poder en empresas, en espacios de trabajo, sin hacer uso de estas características, ¿cierto? No es porque es inteligente, no es porque es responsable, porque es comprometida, ¿cierto? Porque muestra habilidades para desempeñarse en ese cargo o en esa función, sino que inmediatamente le atribuyen a otras condiciones el logro laboral. Esos son prejuicios. Y aquí ya directamente entramos a la definición de discriminación. La discriminación es una conducta sistemática y extendida socialmente que prevalece en el tiempo, culturalmente es aceptada, incluso a veces se asume como una cierta racionalidad en esta idea casi natural, ¿cierto?, de ese acto de discriminación hacia personas o grupos estereotipados, sobre los cuales pesa un prejuicio absolutamente negativo o incluso un estigma, en palabras de Goffman, ¿cierto?, junto a una desventaja en principio que es inmerecida y cuya intención es dañar los derechos y libertades de los seres humanos o de un grupo social dado. Hasta hace no poco tiempo atrás las mujeres no podíamos administrar los bienes matrimoniales y los propios incluso, ¿ya? ¿Eso por qué era así? ¿Ya? ¿Qué fundamento racional existía para que las mujeres no pudiéramos administrar nuestros ingresos propios? Ninguno. ¿Ya? No hay ningún hecho racional. Ese es un acto de discriminación. Es un acto de discriminación que todavía, ¿cierto? Y a lo mejor sería interesante si lo pudieran plantear en el foro de discusión, cómo hoy día las mujeres siguen no pudiendo decidir por sí mismas una esterilización. O sea, hasta hace un tiempo atrás, no sé si actualmente existía un comité, ¿cierto?, que determinaba si esa mujer realmente podía someterse a un proceso de esterilización. ¿Por qué razón es eso? ¿Cierto? ¿Por qué en el caso de los hombres no se les somete a un comité para evaluar su esterilidad? Esas son preguntas que debemos hacer, ¿no es cierto?, para problematizar y discutir las prácticas que tenemos al interior de los espacios laborales, en este caso de salud. ¿Qué prácticas, cierto, se dan y que francamente hablan de una situación de discriminación? Vamos a dejarlo hasta acá para retomar en el próximo video.